Hola a todos, soy Morenica Gigua y antes de empezar tengo que decirles que tengo una pequeña lesión en el diente y estoy muy consciente de ello. Es por ello que me maquillé y todo, y bueno, pues recientemente me diagnosticaron una enfermedad, es por ello que ahora estoy ensayando con nuevos peinados y bueno, pues ahora me ven así. Pero bueno, me voy a olvidar de esto para poder poner atención. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, pues aquí está. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. La presentación que tengo aquí para ustedes, bueno, pues se titula El ojo del observador. Una obsesión puede convertirse en oportunidad. Bueno, pues les voy a platicar acerca de algunas de las cosas que yo sé y espero que esta presentación les sea de utilidad. Entonces, bueno, pues se titula, como ya les dije, El ojo del observador, del espectador, y nuestras obsesiones son igual oportunidades. Les voy a explicar por qué esto puede cambiar y qué es lo que vamos a hacer esta noche, pero bueno, pues realmente les agradezco mucho que estén con nosotros esta noche y bueno, igualmente algunos de ustedes van a ver la grabación posteriormente. Como quiera que lo vean, algunos de ustedes estarán en vivo y otros verán la grabación. De cualquier forma que lo estén haciendo, yo les agradezco muchísimo. Miren, me adelanté un poquito. Primero que nada, bueno, pues quisiera yo decirles algo importante. Para mí, bueno, pues voy a mostrarles algunas cuestiones acerca de accesibilidad y también se refieren a la accesibilidad con respecto a nuestras limitaciones. Por ejemplo, alguna persona con discapacidad que puede tener ciertas oportunidades, pero también, bueno, pues esta presentación, o sea, mis presentaciones en general, casi siempre se basan en imágenes. Nunca hay mucho que leer en sí mismo. Entonces, me encantaría proporcionarles las descripciones de las imágenes que voy mostrando. Así es que si al final de la presentación, bueno, pues hay alguna información que ustedes requieran y si requieren más información sobre las imágenes, me complaceré mucho, por supuesto, responder a sus preguntas. Igualmente, quiero decirles que muchísima gente me ha dicho que hablo demasiado rápido. Sí, yo sé que hablo demasiado rápido, pero bueno, voy a tratar de hablar un poco más despacio y especialmente, por ejemplo, para las personas que estarán leyendo subtítulos, etcétera. Entonces, para que puedan seguirnos. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Así es que primero que nada me gustaría empezar mi presentación con lo que yo llamo las 5 Cs de la accesibilidad. Bueno, pues ahora que no nos podemos reunir en personas, voy a hablar un poquito acerca de por ejemplo, bueno, pues a veces cuando nos reunimos en personas les saco letreros sobre dónde están los baños, etcétera, cosas de esa naturaleza, pero ahora que estamos haciendo las cosas de manera virtual, para muchos de nosotros es muy accesible, pero de todos modos tenemos ciertos problemas de accesibilidad. Así es que simplemente les voy a mostrar eso rápidamente con todos. Esto lo hago típicamente cuando empiezo una presentación. La primera es de la comodidad. Quiero que se sientan cómodos. No sé si ustedes puedan notarlo, pero yo estoy en mi cama. Aquí, bueno, pues estamos, tengo una fotografía aquí arriba de mí, de mi esposo y yo, prepandemia, estamos aquí muy cómodos. Bueno, pues aquí tengo una de estas cosas que por lo general tengo que tener en mis manos. También estoy usando mi camiseta favorita, entonces, bueno, también tengo agua, etcétera, y también quiero que ustedes se sientan cómodos porque es lo mejor que podemos hacer. Así es que por favor siéntanse cómodos, sean ustedes mismos y por favor si tienen alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa que quieran hacer, por favor simplemente escríbanlo en el chat y lo leeremos. Muy bien, la siguiente C es de conectarse.
Bueno, no solo quiero que estemos cómodos, sino también que estemos conectados. Si algo no está claro, por favor, pregúntenos. Por favor, cualquier cosa que quieran, en la que quieran pensar, en la que piensen y en la que quieran que nosotros aclaremos algo, por favor, díganoslo. Sí, entonces, para que igualmente también creo que seamos considerados con los demás, con todos los que estamos aquí. Todos somos diferentes y todos tenemos antecedentes diferentes, formas de entender, diferentes, bueno, pues formas de disparadores, diferentes formas de ser simplemente. Así es que todos estamos juntos en este recorrido y no todo mundo entendemos lo mismo. Entonces, por favor, traten de asumir, de suponer que bueno, pues estamos aquí juntos, entonces denle a la gente un poco de consideración. La siguiente es de reto, challenge en inglés. Bueno, pues sí, por supuesto, todos sabemos de qué se trata el autismo, las cuestiones de discapacidad, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos que ver esto y tenemos que encontrar algo benéfico dentro de esto. Y también vamos a tener nuevos conceptos y una nueva forma de lograrlo. Así es que esto es lo que estamos proyectando. Muy bien, dar cierta consideración y cierto tiempo y saber si esto, probablemente hay algunas cosas que yo diga que no van a ser útiles para usted, pero sí van a ser útiles para otros. Y después quiero que se comprometan para hacer lo mejor que puedan ser ustedes, ya sea que sea estudiante, que sea padre o madre, que sea maestro, que sea un aliado, que esté trabajando con alguien. Bueno, yo puedo ser lo que ustedes, yo puedo conectarme con las personas que están aquí, pero usted también puede. Entonces, sí se trata, por favor, de el lenguaje inclusivo, de hacer las cosas de forma diferente o exhortar a las personas a que aparezcan en forma diferente. Entonces, lo que quiera que sea, utilicen su voz, su plataforma. No tiene que ser porque, por ejemplo, algunas de las personas dicen, muy bien, si alguien está hablando, ok, entonces yo aquí me quedo muy quietecito y ya. No, entonces yo quiero que esto sea interactivo, interpersonal, uno a uno. Sí, así es que lo que ustedes hagan en cualquier lugar en donde lo hagan, por favor, continúe haciéndolo de la mejor manera. Y bueno, pues aquí estamos. Una de las razones por las que, bueno, estoy aquí en la recámara es porque mis hijos están en la sala viendo la televisión a un volumen muy alto. Entonces, bueno, pues si ustedes tienen un bebé real o un bebé como este, bueno, pues saben que también tenemos que tener cierto espacio. Y aquí lo necesitamos. Bueno, pues esta presentación se titula El ojo del observador. Nuestras obsesiones son igual oportunidades. Entonces, ahora aquí vamos a hacer esto. Esta es una presentación que me encanta porque, bueno, pues habla de mis pasiones, de mis intereses. Podría yo decir, o lo que realmente me gusta dentro del universo, lo que se expande, extiende, etcétera. Y entonces, bueno, pues vamos a ver varias cosas. Así es que la presentación, bueno, pues algunas de las cosas que muestro en la presentación se refieren a diferentes personajes de Dragon Ball y algunos otros, porque bueno, cuando la gente piensa acerca de comunicarse con alguien que tiene autismo, bueno, pues es difícil. Por ejemplo, en una sociedad así también puede ser muy difícil, pero bueno, pues esto lo tenemos así. Podría haber una... por ejemplo, le podríamos poner una marca, podríamos poner sociedad-autismo, autismo-sociedad, etcétera. Entonces, bueno, pues realmente de lo que se trata es de estar en conexión con la comunidad. Y bueno, pues lo que van a ver nuestros padres, nuestros educadores, etcétera. Pero vamos a hablar del autismo en una forma en que sea algo
algo fuerte, que sea neutro y que también nos desafíe. Pero bueno, por ejemplo, a veces la gente piensa que no vale nada, porque de la forma en la que nosotros lo describimos, bueno, pues es un sentimiento, ¿no? Es muy restrictivo, es algo físico, es algo que está fijo, es algo, bueno, es un trastorno de todo un espectro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues no estamos satisfechos, estamos descontentos, tenemos un trastorno, etcétera. Entonces, es muy interesante entre las cosas que uno encuentra independientemente de cómo podemos hacerlo. Entonces, podemos encontrar un punto medio, es decir, cualquiera de las cosas y cualquiera de las características o rasgos que tengamos, pero esto puede hacerse en una frecuencia diferente, es decir, que se adapte. Así es que las cosas que nos beneficien, por ejemplo, todos los seres humanos tienen un cierto comportamiento. Entonces, bueno, a lo mejor los autistas hacemos las cosas de una forma no tan típica y no tan obvia. Una persona que no es autista y que le gustan los deportes, bueno, pues lo llamamos atleta. Un músico que le gusta la música y que no es autista le llamamos músico, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que realmente va con ellos. Es un don. Es un don. Entonces hay personas autistas realmente sorprendentes, muy sobresalientes en lo que hacen. Y bueno, hay gente que, por ejemplo, cuando uno piensa en las personas autistas, uno puede decir, bueno, pues estamos en casa y nos metemos completamente donde estamos o simplemente nos salimos, y esto incluye nuestras pasiones y nuestros intereses, ¿no? Entonces, pero no tiene que ser únicamente hobbies, únicamente lo que nos apasiona, pero bueno, pues por ejemplo, no piensen ustedes, yo soy demasiado viejo o vieja ya para poder hacer esto o tal otro, ¿sí? O para poder intentar un nuevo hobby, una nueva actividad. No, esto yo les estoy hablando a ustedes y de cierta forma me estoy hablando a mí misma. Entonces, estas pasiones que tenemos, esta intensidad tan profunda que tenemos, esto es maravilloso. Entonces, yo puedo, utilizar ejemplos muy reales de muchas personas autistas y es muy interesante y es de forma positiva. Ustedes pueden conectarse con las personas, socializar. La razón por la que estoy enfrente de ustedes es porque, bueno, para mí, hablar para la comunidad, me da algo muy interesante. Es decir, esto es lo que tiene la gente. Entonces, puede ser algo que realmente nos ayude a todos. Así es que, por favor, no lo silencien. Y rápidamente esto se trata de mí. Bueno, pues estas son unas cosas. Nada más quisiera yo decirles que en febrero, bueno, pues terminamos un proyecto muy importante. Yo soy zurda, mi esposo es zurdo, tengo un hermano zurdo y mis hijos son zurdos. Tenemos, bueno, mis dos hijos y yo somos autistas y todos tenemos cierto tipo de discapacidades. Entonces, bueno, pues imagínense, ¿no? Yo soy una mujer negra, yo nací en África Occidental, entonces como mujer de color siempre represento cierta minoría, ¿no? Y además autista, imagínense, pero bueno, muchas personas infortunadamente todavía no saben esto y no lo preguntan. Entonces siempre piensan que las personas autistas son de cierta forma en particular. Así es que para mí lo que me llevó a saber mi condición fue el diagnóstico de mis hijos. Entonces, porque hay personas que dicen, ay, ¿por qué tengo yo esta cosa tan terrible? ¿Por qué mis hijos estas cosas tan horribles? ¿Por qué me pasó así? No, yo quiero decirles que podemos pensar en esto de forma muy positiva. Así es que yo trato de aprender cada día más acerca del autismo, de las discapacidades y de todas estas cosas que me sirven a mí, que me ayudan a saber quién soy.
y tratar de exhortar a las personas para que cambien la forma en la que piensan acerca del autismo, ya sea que estén hablando de sí mismas o de sus amigos que comparten con ellos, etcétera. Entonces, simplemente, bueno, pues esto es muy importante. Mis hijos, por ejemplo, yo quiero que vivan en un mundo mucho mejor, mucho más amable y que se encuentren en él. Vamos a utilizar algunos términos, probablemente ustedes ya los conocen, pero a mí no me gusta suponer nada. Entonces, bueno, en esta presentación necesitamos ponerla en contexto para que tenga contexto. Bueno, voy a hablar acerca de la convergencia y de algunas cosas del universo. Bueno, la neurodiversidad. La neurodiversidad es un concepto nuevo, es el tipo de nueva diversidad que tenemos. Y bueno, yo soy una socióloga. Y bueno, estamos hablando ahora acerca de la neurodiversidad y de la forma en la que funcionan nuestros cerebros. Así es que no la forma en la que son similares individuos, sino la forma en que son diferentes. Dos personas, puede haber dos personas típicas y puede ser intercambiables, ¿no? Pero hay ciertas formas de pensar que pueden ser más frecuentes en una persona que en otra. Entonces, más o menos 90% de la población está ahí y un 10% no está ahí. Entonces, esta es una forma de procesar el pensamiento que es mucho más típico. Así es que, bueno, a veces las personas no lo piensan de esta manera. Por ejemplo, lo pueden llamar discapacidad intelectual, una falla cognitiva, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, hay un paradigma universal. Entonces, bueno, pues está bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? Aquí tenemos estas cuestiones de género, de diferencias y de otras. Y bueno, pues es simplemente una cosa. Así es que después también vamos a estar hablando acerca del concepto de la desigualdad, por ejemplo, del privilegio del poder. Esto es algo que no sucede a todos. Bueno, yo creo que tengo algunas áreas en las que definitivamente estoy desconectada y también tengo ciertos desafíos, tengo retos. Y bueno, y tengo que trabajar mucho para superarlos, pero igualmente, ya sea que tengan ustedes privilegios, ustedes no son la única persona en el mundo que tienen todo esto, ya sea para bien o para mal. Todo esto es variable y cambia. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, la gente de color podrían ser una minoría, pero bueno, ahora ya no lo somos. Entonces, yo soy autista y soy estable, pero tengo la capacidad de hablar. Entonces, yo soy una persona que no tiene que utilizar un asistente automatizado de comunicación. Entonces, esto me da un privilegio. Por ejemplo, hay colegas que están hablando de esto, aunque pueden decir... bueno, pues aunque pueden utilizar ciertos asistentes, para mí es mucho más sencillo y me siento mucho más cómoda hablando de esta manera. Bueno, entonces esto nos hace la vida mucho más sencilla y nos permite entendernos unos a otros. Bueno, pues simplemente tenemos que reconocer en dónde están nuestros privilegios. Y bueno, también quiero hablar acerca de las identidades y de la interseccionalidad. Entonces, todos intersectamos unos con otros. Nadie es un solo individuo y está independiente y se queda solo, ¿no? Probablemente es usted ruso, probablemente nació en Europa del Este, probablemente nació en América. Bueno, todo esto se refiere a la cultura, a la nacionalidad, a la religión y a una serie de cuestiones. Entonces tenemos diferentes identidades y tenemos identidades que a veces son marginalizadas cuando intersectan con algunas otras culturas, y esto puede ser muy retador. Entonces, cuando tenemos todas estas cosas que están sucediendo, ¿qué es lo que pasa? Es posible que se le considere un extraño. Un extraño, bueno, pues a lo mejor yo soy extraña, yo soy rara, ¿no? ¿Por qué? Porque es raro, porque no es como todos los demás.
Y en este mundo la diferencia se ve como algo de lo que debemos huir, se ve como algo de lo que queremos tomar distancia, y con frecuencia, bueno, pues tenemos que sobrevivir a esto porque, bueno, pues las personas parecen amenazantes, a veces ellos tienen que jugar o representar un papel que la sociedad espera que representen, pero infortunadamente, bueno, pues esto es algo que crea una barrera hacia la conexión, crea una barrera hacia la aceptación, es decir, realmente no estamos aquí. No tenemos que hacer porque es una barrera que nos impide ser nosotros mismos, y no tenemos que ser así, es decir, por ejemplo, con un bebé, con un pequeñito, por supuesto, todos pensamos que nuestros bebés y nuestros pequeñitos son los mejores y son maravillosos. Yo pienso que mis hijos son maravillosos, y hay algo hermoso acerca de este mundo, es que si vemos estas cosas, bueno, pues uno va a pensar acerca del proceso de la fotosíntesis, la respiración, el desperdicio que se convierte en otra cosa, por ejemplo, y que es lo que crea o cómo reacciona con otra. Entonces, por ejemplo, esto es lo que se dice, ¿no? Que la basura de alguien se puede convertir en el tesoro de otro. Y bueno, por ejemplo, hay personas que no necesitan o seres que no necesitan tanto oxígeno, y nosotros lo necesitamos para sobrevivir. Entonces, bueno, pues esto es lo que debemos hacer. Así es que yo quisiera, bueno, pues ocupar los próximos minutos para hablar acerca de estudios de caso. Vamos a hablar de estudios de caso. Miren, oh cielos, creo que no lo encontraba. Sí, no, aquí está el chat. Bueno, estudios de caso de personas que tienen obsesiones y cuyas obsesiones se convirtieron en oportunidades. Entonces, alguien me puede decir, bueno, nadie quiere escuchar acerca de, bueno, pues algún tipo de obsesión con un vehículo, con lo que sea. Bueno, pero yo creo que todo el mundo tenemos interés en esto. Yo lo que les puedo decir aquí en este momento es que uno de mis hijos le encanta la geometría. Entonces él ha creado juegos con geometría y le divierten muchísimo. Por supuesto, no es algo en lo que yo me interese, ¿no? Entonces, para mí esto representa un desafío. Pero, bueno, pues esto, lo que estoy haciendo ahorita es mi interés, pero bueno, no todos tenemos los mismos intereses. Y así es que quiero hablarles acerca de 3 personas y la forma en la que sus obsesiones se convirtieron en oportunidades. Así es que una persona de la que voy a hablar es Nick Walker. Entonces, si alguna vez han oído hablar de Nick Walker, bueno, ella es una neuróloga. Ella fue diagnosticada a edad, bueno, pues ya bastante avanzada en su vida como autista. Entonces ella vivía en un vecindario en el que no se aceptaban a personas diferentes. Entonces, por supuesto, había muchísimas circunstancias en las que ella no podía sentirse como parte de la comunidad y vivía muy encerrada. Entonces, decía, bueno, y bueno, pues la gente la atacaba y todo el tiempo estaba involucrada en peleas, etcétera. Así es que dijo, bueno, pues si la gente piensa que todo el tiempo estoy peleando, ¿por qué no interesarme por las artes marciales? Entonces ella aprendió que este era un lugar en donde podía utilizar su cuerpo en lugar de que la gente suponga que yo hago tal o cual cosa. Bueno, pues se los voy a decir de forma muy clara. Y empezó a ver cómo practicaban la forma tan artística en la que movían su cuerpo, etcétera. Y entonces al principio todo el mundo se reía de ella, ¿no? Y decía, esto no va a servir de nada, pero ella empezó a tratar de mover su cuerpo, etcétera. Y entonces estuvo fascinada con las artes marciales.
Entonces, bueno, pues continuó con su práctica sistemática, bueno, pues arte creativo, etcétera. Y luego yo era su profesor que enseña acerca de estas cosas, de manera que esta pasión o este interés, vamos a llamarlo así, su obsesión se convirtió en algo a una edad muy temprana, y ella ha capacitado a muchísimas personas. Tiene una filosofía muy inclusiva en lo que respecta a artes marciales. Entonces, de manera que esta fue la forma en la que ella aprendió de utilizar su propio cuerpo con estos movimientos tan graciosos. Y bueno, pues estaba fascinada con las artes marciales y bueno, pues empezó a practicar, hizo sus prácticas sistemáticas y bueno, también hizo cierta investigación. Y todo empezó con este interés especial. Bueno, y aquí tenemos a otro caballero cuyo nombre siempre se me olvida, Anthony Hopkins, y luego a veces le digo Hamilton, pero no, me dicen es Anthony Hopkins. Estoy hablando acerca de este gran actor, bueno, que ha hecho películas maravillosas, y bueno, esto sucedió porque él creció, bueno, pues siendo víctima de mucho bullying. Y él, ¿qué era lo que él decía? Pues él quería entender por qué él era diferente a otras personas. Entonces también empezó a trabajar con otras personas, empezó a desarrollar sus habilidades, y todas estas habilidades, cuando él estaba interactuando, bueno, pues se dio cuenta que en ciertas escenas podía ser maravilloso. Por ejemplo, hay una escena en una de sus películas en la que aparece en una corte, ¿no? Y bueno, pues realmente es maravilloso. Este tipo de detalles pequeñitos, hacía detalles pequeñitos, etcétera. Y por ejemplo, él pudo darle vida a gente que para nosotros, para cualquiera de nosotros, sería muy difícil, ¿no? Por ejemplo, desarrollar un personaje como este. Bueno, aquí hay una chica muy jovencita que desde muy joven tuvo un gran interés por el cambio climático. Entonces, bueno, pues empezó a hablarle a su familia acerca de todo esto, y bueno, ella quería saber por qué todo mundo hablaba acerca del cambio climático, y ella quería saber si había alguna forma en la que pudiera cambiar eso. Ella es Greta Thunberg. Entonces, bueno, pero pues, ¿qué pasa, no? Y todo mundo le decía, ay, mira, ya deja estas cosas, esto no es para ti, por favor, simplemente haz lo que tienes que hacer y ya. Pero ella sabía que si no paramos la forma en la que continuamos maltratando al planeta, pues no vamos a sobrevivir. Entonces ella empezó a no asistir al colegio los viernes, y después empezó a comunicarse con mucha gente en todo el país, y ya hay muchas personas que bueno, pues se están interesando por lo que ella hace y por la voz que quiere correr con respecto al cambio climático. Y también, bueno, pues ya se ha comunicado con personas poderosas que van a educar a todos los demás respecto a esto para poder mejorar el planeta. Entonces, esta es una obsesión que se convierte también en algo muy importante. Humble Grennan, bueno, pues es una de las personas más maravillosas del mundo. Clarence Tannen. Ella, mucha gente decía, bueno, ella no tiene remedio. Afortunadamente, ella, bueno, tenía algunas personas en su casa que creían en ella, pero bueno, pues ella estaba muy interesada en los animales, y
ella, bueno, pues establecía como una amistad con los animales. Entonces ella hacía ciertos inventos, por ejemplo, la máquina para abrazar, sí, para que cuando los animales bajaban de los camiones y se sentían muy estresados, ella los metía a esta máquina y se sentían como abrazados. Era como su forma de comunicarse con los animales. A pesar de su autismo, ella pensaba en muchísimas cosas. Es, por supuesto, una persona no tradicional y, bueno, también ella era lo que estaba haciendo. Y luego, pues, también hubo muchas innovaciones a través de la voz y del trabajo que hizo Temple, esta gran mujer. Igualmente, bueno, pues hay una chica negra, sus padres inmigrantes. Entonces ella, bueno, pues le gustaba mucho apoyar las instituciones de caridad y sobre todo a las mujeres. Entonces ella le gustaba mucho leer o le gusta mucho leer y bueno, pero ella quería leer libros que se trataran de mujeres negras, es decir, de mujeres negras. Ella no quería leer otro tipo de libros porque la mayoría de los libros que leía encontraba que no había personajes femeninos de color. Entonces esto fue lo que ella empezó a buscar y a ver, no parece que silencié mi micrófono y bueno, realmente no sé cómo contestar tu pregunta, Mike, creo. A lo mejor podrían escribirlo en el chat nada más y luego podemos hablar de esto. Si tienen una pregunta, nada más pónganla en el chat y luego hablamos de esto. Bueno, entonces, bueno, pues esta chica, Mary Lee, ella decidió que quería donar muchos libros a caridad. Entonces ella tenía muchos libros que quería donar, pero este tipo de libros, realmente libros que hablaran acerca de chicas negras. Entonces... bueno, miren, Debbie me va a hacer favor de escribir la dirección de correo electrónico en el chat y bueno, vamos a seleccionar a algunas personas al azar para que obtengan las copias electrónicas del libro. Sí, y por favor, mándenlo a autismsociety.org. Entonces, bueno, Mary Lee estaba muy bien, pero... bueno, ella dijo, yo quiero donar 1000 libros acerca de chicas negras a Jamaica. Entonces ella quería que las chicas vieran cómo podía ser la vida en otros lugares y de otra forma. A ver, no sé si tienen acceso, si todos tenemos acceso al chat. Pero lo que ella quería era, bueno, pues recolectar libros sobre estos personajes. Entonces empezó a comunicarse con sus padres, con amigos, con la comunidad para poder encontrar libros que tuvieran personajes de este tipo y poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? No había tanto, porque ella pensaba que no había tantos como debería hablar. Entonces, esto era como una obsesión, ¿no? Entonces sus padres, todo el mundo le decía, pero ¿a ti qué te importa eso? Deja que cada quien viva su vida y tú haz lo que tengas que hacer, ve a la escuela y cumple con tus deberes y come bien. Y ya, bueno, pero entonces ella continuó haciendo esto y empezó a escribir autores para exhortarlos a escribir acerca de chicas negras, etcétera, y para poder entregárselos a niños pequeños en los que hablaran de este tipo de personajes. Y esto era lo que hacía. Y luego, bueno, después a alguien que es mucho más sencillo. Hay un padre y un hijo. El hijo... bueno, vamos a decir que el pequeño se llama Sean porque en realidad no recuerdo su nombre. Entonces, esta familia en particular, bueno, pues el pequeñito es autista y ustedes saben... bueno, pues por supuesto participaba en algunas cosas, ¿no? Entonces
Simplemente el niño no hablaba y entonces, bueno, pues se trataba de ayudar al niño por medio de algunas cuestiones y luego los papás decían, no, eso no es comunicación, eso no va a servir nada, esto es nada más está repitiendo palabras, etcétera. Entonces no estaban tan seguros de que esto fuera a funcionar, ¿no? Simplemente les parecía una tontería todo esto, pero había un propósito en esto. Entonces, bueno, pues hay cierta cuestión importante en ver algunos programas una y otra vez. Entonces al pequeño le gustaban, le encantaban los increíbles, estos personajes de animados. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacía? El papá se dio cuenta de que ahí había un parlamento en la película, en la película esta de los increíbles, y entonces el papá se puso a pensar, ¿qué tal si yo representara el papel y entonces a lo mejor de esta manera podría comunicarme con mi hijo? Entonces él había una escena de padre e hijo o del padre con la esposa y entonces esto era lo que hacía. Por ejemplo, podría ser cariño o cualquier otra cosa. Cariño, sí. ¿En dónde está mi super traje? ¿Qué? ¿En dónde está mi super traje? Lo tiré a la basura. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé dónde lo puse. ¿Por qué quieres saber en este momento? Ah, seguramente ya no te acuerdas que reservamos para una cena para dos. Entonces, bueno, a ver, mujer, me dices en dónde está mi super traje porque la humanidad está en problemas. A ver, yo soy tu mujer y a mí es a la que me tienes que dar cuentas, ¿no? Entonces, bueno, esto fue realmente conmovedor. Entonces, papá aprendió que esto podría ser cierta forma de comunicación. Entonces, empezaron a hacer eso con los increíbles y con algunos otros programas y bueno, pues ellos vieron que había cierto desarrollo no espontáneo, pero por supuesto que sí pudo resolver algunos problemas y después encontrar otras formas de comunicación. Y esto es lo que estuvo haciendo, esto es lo que sucedió y pudo acercarlo mucho. Ahora, Mary Williams, bueno, él es un corredor de autos de NASCAR. Y entonces es el primer conductor de autos NASCAR abiertamente autista. Es muy interesante su historia. Sus padres se dieron cuenta de cuando él era muy pequeño que realmente le encantaban los automóviles, le fascinaba, ¿no? Entonces, bueno, pues le compraban autos de juguete y a veces el papá se sentaba con él a ver las carreras de coches, etcétera, pero realmente le interesaba mucho. Entonces un día, bueno, pues él pidió a sus padres que lo llevaran a las carreras de autos y los padres estaban muy preocupados porque decían ahí va a haber mucho ruido, va a haber mucha gente y a lo mejor se va a poner mal, pero bueno, dijeron, bueno, pues está bien, hagamos un plan y vamos a ir los dos, nos vamos a estacionar lejos de donde haya mucha gente, vamos a pedir unos lugares que no estén muy cerca de la pista, etcétera. Bueno, tenían el plan completo para poder apoyar al niño y infortunadamente, que fue lo que sucedió, o afortunadamente más bien para los padres, él le fascinaron las carreras de autos y él dijo, bueno, mira, simplemente el papá le decía, mira, tienes que fijarte en esto y en esto otro, y él dice que, bueno, pues él estaba súper enfocado en la carrera, simplemente no le distrajeron ninguna de las cosas que había alrededor. Él empezó a estudiar como ciertos patrones, etcétera. Entonces fue como una voz muy poderosa para el autismo porque sus padres simplemente no lo, bueno, pues reprimieron y le dijeron no puedes hacer esto.
También está Paul Sirac, que no necesariamente se sabe que sea autista, pero tiene varios rasgos autistas. Él es campeón de ajedrez. Bueno, él también es el creador de Pokémon. El área en la que vivía, bueno, pues era un área un poquito rural, así es que bueno, pues había campo y mucho pasto y la gente pasaba mucho tiempo en el campo, etcétera. Entonces, bueno, pues él estaba muy contento por estar recolectando, pues, insectos y cosas de este tipo, ¿no? Todo lo que encuentra uno en la tierra. Bueno, pero él empezó bueno, pues interesarse mucho en los animales. Simplemente no dormía, él estaba ya obsesionado, ¿no? Y entonces los padres decían, bueno, esto ya es una obsesión, pero él no únicamente estaba interesado en jugar, pero también estaba interesado en desarrollar. Entonces, bueno, pues ustedes saben, todos los chicos juegan juegos, ¿no? Pero él encontró un juego que para el momento era muy popular. Entonces él decía, bueno, este juego es definitivamente muy, muy aburrido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces él dijo, yo quiero que los niños jueguen con algo muy emocionante, muy interesante, y que no tengan que jugar con juegos aburridos como yo cuando era niño. Entonces, bueno, pues pasó muchas horas pensando, y este es el concepto con él bueno, sorprendió a todos. Algunas veces, bueno, pues estaba frustrado, a veces iba a la escuela, jugaba, etcétera, y luego volvía a frustrarse, etcétera, pero finalmente pudo y no solamente desarrollar muchas amistades, sino una enorme carrera con ese interés. Entonces, estas son las personas de las que quería hablarles, pero también quería yo hablarles de algunos conceptos generales de los que ya he hablado y de algunas personas, pero también quisiera hablarles acerca de todo esto y también acerca de mí. Bueno, yo no fui diagnosticada, mis padres no sabían lo que era. A mí me ponían ciertas etiquetas. Por ejemplo, de estas obsesiones de que yo me tenía que sentar de un lado del auto siempre, todo el tiempo. Entonces, para evitarme la ansiedad y que me sintiera yo un poco más cómoda, pues simplemente me tenían paciencia, pero aquí tendríamos que prepararnos exactamente y ver las cosas de forma distinta. Entonces, yo decía, bueno, por ejemplo, en mi casa todo estaba bien, pero cuando cruzaba yo la puerta de mi casa, todo era terrible porque yo no entendía. Por todos lados había reglas. Tienes que hacer las cosas de esta forma, no tienes que hacer esto, eres grosera, etcétera. Entonces, en casa, para mí, la casa era el lugar donde yo era aceptada, donde era amada, donde me sentía muy bien. Así es que una y otra vez tenía yo que hacer muchas cosas. Así es que tuvimos que hacer ciertas concesiones. Entonces, bueno. Por ejemplo, en casa, bueno, pues mis padres me hacían ciertas concesiones. Por ejemplo, si todos los demás comían algo que yo no quería, simplemente mamá, bueno, pues trataba de como ocultar los vegetales en mi plato o algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues miren, además de la universidad hay ahora muchas empresas que están contratando a personas autistas y también se están dando cuenta de que todas estas personas pueden ser maravillosas. Estamos teniendo aquí personas que pueden dar grandes ventajas y grandes beneficios a las empresas. Entonces, bueno, a partir de la pandemia,
Algunas cosas han sido muy incluyentes, por ejemplo, un diseño universal, algo que habíamos estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo, que las cosas se expliquen de cierta forma para que mucha gente pueda llegar a algún lugar sin demasiado problema. Es decir, y esto lo aprendimos con la pandemia, cómo hacer que el mundo siguiera girando sin detenerse. Bueno, también aquí tenemos a otras personas en la historia. Eh, por ejemplo, bueno, pues a ver, hay preguntas, en esto las voy a contestar. Bueno, esta persona, pues no sabemos si tenía autismo o no, pero él era negro y Banneker, y él era negro de una familia de esclavos, pero él le interesaba mucho la astronomía, las matemáticas y bueno, era tan bueno en ciertas cosas que lo contrataron en el distrito de Columbia para trabajar ahí. Entonces él dijo, por ejemplo, bueno, yo no me voy a quedar aquí todo el tiempo en la oficina, yo tengo que salir con mi telescopio y ver varias cosas. Entonces, realmente él creó un almanaque en menos del tiempo que cualquiera pueda imaginarse. Entonces, bueno, en ese momento estaba Thomas Jefferson. Entonces, él le escribió una carta a Thomas Jefferson, le dijo, usted es un tonto, usted escribió una carta de la libertad, habla de la libertad por todos lados, pero no se da cuenta de cómo está mi gente y usted también tiene esclavos, ¿no? Entonces, bueno, podían haberlo matado, ¿no? Pero bueno, entonces Thomas Jefferson no destruyó esa carta, la conservó y alguien después, bueno, pues la dio a conocer. Y bueno, ahora estaba yo pensando en mí misma. Yo soy una educadora, soy una profesora y siendo autista, bueno, pues yo no hago suposiciones. Siempre tengo que ser muy clara acerca de las formas en las que las personas entienden, etcétera, porque yo no puedo decir, creo que esto es así, ¿no? Yo tengo que tener toda la seguridad de que sea de alguna o de otra forma. Entonces, cuando yo encontré cuando era pequeña que hay muchas cosas que uno asume, que uno supone y que no deben ser así. Bueno, hubo un momento en mi vida en el que yo pretendía ser alguien más porque yo quería esconder quién soy, pero ahora quiero ser yo, quiero ser yo en realidad. Entonces, sí, por supuesto, a mí me gusta Dragon Ball, me gustan estos otros personajes, etcétera. Entonces, bueno, a lo mejor no es maduro, a lo mejor estas son cosas que ven los niños, pero sí, yo puedo decirles, bueno, sí, por supuesto, esto se lo voy a enviar y mi asistente está tomando nota de todas estas cosas que ustedes están escribiendo. Debbie, por supuesto que eso, sí, claro, ya lo tengo. Entonces, yo quiero ser quien yo soy y seguir con las cosas que me gustan. Hubo un discurso que escribí basado en la constancia de Stevie Universe y yo solía bueno, pues hablar acerca de los guardianes de la galaxia. Entonces yo vi muchísimas cosas de estas y de esto y de esto otro y era muy emocionante y para mí esto es real. Hay algunos otros personajes, bueno, todos estos personajes y para mí estas, por ejemplo, The Battlestar Galáctica, para mí esto no es cosa de niños, sí, porque, bueno, pues para mí esta es mi pasión, me hace feliz. Es mi lugar y bueno, no quiero únicamente tolerancia, quiero aceptación. Sí, porque necesitamos más que tolerancia. Entonces, esencialmente, por ejemplo, cuando ustedes salen a paliar la nieve de su entrada y
Entonces ustedes nada más quitan la nieve del lugar donde ustedes viven y ni un centímetro más ni del vecino ni de donde juegan los niños, etcétera. Entonces no hay duda que es importante hacerlo, pero sí hay duda respecto a que tenemos que asegurarnos, bueno, pues que todo el mundo esté con nosotros, ¿no? Entonces, igualmente, el éxito no significa lo mismo para todo el mundo. Así es que en un momento vamos a hablar acerca del libro, pero yo quisiera decirles que, bueno, necesitamos un equipo honesto para hacer una investigación o en un hospital o en una oficina. Si no tenemos a todas estas personas que hagan exactamente lo que cada uno tenga que hacer, no funciona. Y bueno, ¿y cómo funciona esto? Con diversidad. Por ejemplo, aquí tenemos a los personajes de Dragon Ball, algunos de ellos. Bueno, el principal tiene muchísima fuerza, pero hay otros que son más inteligentes, otros son muy buenos para la estrategia, otros son buenos para trabajar en equipo. Entonces, todos juntos hacen una fuerza extraordinaria y cuando trabajan todos juntos es como pueden ser maravillosos. Así es que, bueno, para compartir de nuevo, sinceramente, su hijo es autista. Yo soy coautora junto con Sharon Davenport, y Emily Page, entonces tiene 28 capítulos. Hay diferentes cuestiones sobre lo que los padres necesitan saber, además de lo que ya saben, tales como consejos, sugerencias, etcétera. Y bueno, pues hay otros autores que están aquí. Y bueno, pues sí. Aparentemente, bueno, pues hay unas versiones más nuevas, etcétera, pero esto se trata de que, por ejemplo, hablamos acerca de una persona de más o menos 20 años que no hablaba y tenemos personas que no hablan, personas que no oyen, todo tipo de personas autistas, con algunos diagnosticados, otros sin diagnóstico. Entonces, aquí tenemos todos los participantes estuvieron de acuerdo en que el 50% de las ganancias de este libro, bueno, pues una parte fuera para los editores, por supuesto para los autores, y la otra fuera para apoyar todo lo que requieren las personas autistas de bajos recursos, transporte, servicio médico, etcétera, y luego el resto del dinero, bueno, pues se divide entre los 28 participantes y entre las tres de nosotros, ¿no? Así es que, bueno, pues muchísimas gracias porque cuando usted compra el libro está apoyando a toda la comunidad. Muchísimas gracias por hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un diagnóstico y qué podemos hacer para prepararnos mejor? Bueno, pues esta es una pregunta muy buena. Déjenme decirles, al principio yo era muy ingenua. Yo me decía, sí, yo sabía lo que era. Y como sabía yo lo que era, sí, voy a estar muy bien. Entonces, siempre sueno ridícula, pero yo estaba muy bien, ¿no? Entonces, eran las personas que podían entender de lo que se trataba esto, ¿no? Entonces, yo realmente era muy ingenua acerca de cómo o de qué tanto podía ser esto, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues por ejemplo, bueno, pues todos en la escuela queremos ser el mejor, no queremos ser los más rápidos cuando corremos, queremos ser los más inteligentes cuando la maestra nos contesta, queremos levantar la mano siempre, etcétera. Entonces, bueno, pues a veces yo sabía algunas de estas cosas, pero bueno, cuando se trataba de discapacidad, yo decía, no me hablen de estas cosas, pero bueno, luego estamos con otras formas de derechos humanos. Hay algo muy interesante porque, bueno, el diagnóstico de mis hijos fue antes del mío. Entonces,
a veces me decían, ella hace esto por tal o cual motivo, ¿no? Y hace tal otra cosa por otro motivo. Entonces yo decía, bueno, pues sí, sí, yo lo sé. Y entonces... Y entonces alguien, después de que llevé al médico, una vez me dijo, oye, ¿y ya has pensado en que te evalúen a ti también? Entonces yo les dije, ¿qué? Pues, ¿qué estás pensando? ¿Que yo también soy autista? Por favor, bueno. Entonces, bueno, pues fue tan raro para mí, pero bueno, pues... era para mí como madre de hijos autistas y ser también autista para mí también fue muy extraño. Una vez que tuve el diagnóstico, bueno, pues tenía yo que ser evaluada. Entonces yo creo que tenía yo que asegurarme de esto. Entonces la gente cuando te dicen, bueno, tienes un diagnóstico de autismo, no, bueno, pues simplemente no puedes continuar haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces yo tuve algunas veces, bueno, pues me consideraban como discapacitada, etcétera. A veces la gente en el espacio rural quería participar, etcétera, o ayudar a mis padres, etcétera. Pero bueno, pues yo participé en esto porque realmente empecé a participar en estas pláticas, pero realmente no estaba yo nunca en el primer plano, no simplemente escuchaba. Entonces, algunas de las cosas que estoy compartiendo con ustedes y bueno, pues son varias de las que escuché info. Yo soy afortunada de que la mayoría de mi familia, bueno, pues me apoyó siempre, ¿no? Pero después yo dije, ay, algunas personas me decían, no, esta es la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús, así es que no te quejes y no hagas nada, ¿no? Entonces, pero yo dije, bueno, pues estos son como derechistas, izquierdistas, como de cualquier otro partido político, ¿no? Alguien tiene una opinión, algunos tienen otra, entonces, bueno, pues como personas de color y además autistas, tenemos una... descripción, ¿no? Como esta que les di de la intersección que sientes que vienen por un lado y por el otro y que todos intersectan contigo, pero bueno, pues además de todo esto, yo recuerdo que a veces la gente decía, bueno, pues hay personas, por ejemplo, que cargan una tarjetita en la que dice que eres autista. Entonces yo le dije, bueno, si tú ves a alguien que tiene un comportamiento extraño, todavía quieres que saque la tarjeta y que te diga que es autista para que tú sepas por qué tiene ese comportamiento extraño. Entonces, bueno, por ejemplo, algo de esto ayudó y me benefició a mí. Bueno, pero había muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, con los maestros estábamos ahí viendo en mi cultura, por ejemplo, de África, uno no puede ver a las personas de frente a los ojos porque siempre tienes que bajar la vista y esto significa que le tienes respeto, consideración a la persona. Entonces, por ejemplo, cuando había música, a mí me daba cierta cuestión sensorial, ¿no? Pero yo tuve que aprender a hablar otro idioma, cómo producir correctamente las vocales, las consonantes, etcétera. Entonces, fue difícil, sí, por supuesto, y creo que estoy muy, muy agradecida por todas estas cosas. Sí, para mí, bueno, pues es desolador, ¿no? Quisiera decirles algo. Por ejemplo, mi hijita era Día de las Madres, entonces yo no quise enviarla a nuestra iglesia local porque ella no conocía a nadie, no conocía a los otros chicos, nadie la conocía a ella, entonces iban a empezar a decir, ay, no quiere decir su nombre, no conoce a nadie, etcétera, y todo el mundo iba a decir que era rara, ¿no? Y la negatividad, entonces ella no hace tal cosa, no hace tal cosa, o si hace esto y no interactúa. Entonces, yo simplemente fui y empecé a observar a los otros niños, empecé a observar a mi hija con los otros niños y bueno, pues fue frustrante simplemente. Entonces, especialmente cuando la gente dice, bueno, pues... por cualquier experiencia que sea tiene que cambiar, entonces muy frustrante.
Porque bueno, pues aquí en mi mente llegan muchas palabras altisonantes cuando me acuerdo de esto, pero en cierta forma, eh, pues simplemente yo pienso, si estas personas no me van a hacer sentir bien acerca de mi hijita y no me van a dar alguna retroalimentación positiva, pues simplemente no quiero tener nada que ver con ellos, ¿no? Simplemente explicarles con ejemplos. Algunas veces eso ayuda. Es un proceso y realmente lo es, pero bueno, pues algunas personas llegan más lejos, pero algunas personas lo exhortan a uno mucho, pero es bueno. Y yo creo que también tenemos que entender que, bueno, pues todos los niños se desarrollan de manera diferente en el autismo. Entonces, bueno, pues realmente tenemos que ver esto. Así es que, por ejemplo, mi hija se veía gravemente autista, ¿no? Muy, muy autista. Entonces, por ejemplo, a veces la coordinación de las personas falla. Es posible que tengas una coordinación promedio o que tengas que luchar con la coordinación. Entonces, a veces la gente no compara estas cosas con la socialización o con la forma de hablar, etcétera. Entonces, ella en este momento mi hija está tomando clases ya en la universidad y bueno, sigue siendo muy autista, pero bueno, pues siempre hay cosas diferentes, ¿no? Es simplemente entender lo que pasaba hace varios años. Bueno, pues el desarrollo a veces no es el mismo, pero lo que les mencioné es que realmente es una guerrera, es muy luchadora. Ha luchado mucho y bueno, no permitan que nadie quiera desalentarlos, porque si están aquí es por una razón. Bueno, yo diría que una cosa que yo hago es tratar de ser muy directa con ella, porque bueno, Healing Moss, creo que no está aquí, también contribuyó con el libro para, nos decía cómo sus padres le explicaron el autismo, etcétera. Entonces ella lo hizo a propósito porque tenía tanta negatividad que quería ver el resultado. Entonces el problema es que bueno, pues era una niña que estaba creciendo y que, bueno, pues ella era daltónica, ¿no? Decía, no veo los colores, y a veces, bueno, la gente dice, no puedes ver los colores, ¿cómo es posible, no? Entonces, simplemente aceptar a las personas por quienes son, ¿no? Entonces, yo sé que estaba experimentando racismo porque, bueno, pues tenía amigos amables, tenía colegas amables, etcétera. Entonces, no todos estamos expuestos a la negatividad, pero siempre tenemos que estar preparados porque algunas personas tienen que entender, hay ciertas malinterpretaciones de ciertas maneras, etcétera. Entonces, si usted quiere, si puede, bueno, pues hacer otras cosas para que haya diferentes posibilidades y hay a ver, lo voy a poner en mi página web, nada más porque no puedo acordarme. Hay un club de libros sobre autismo. Entonces, en mi página web, MeronicaGuani.resources, ahí van a tener muchísimos recursos, muchísimos libros y como la mitad van a ver una lista enorme nada más para niños, una lista enorme de libros que están en inglés, en español. Entonces, y yo también les exhorto a que permitan que sus niños vean esto sobre personas que son diferentes a ellos. Entonces, bueno, por ejemplo,
cuando uno es autista, todo requiere más trabajo. Todo significa más trabajo, por ejemplo, la interacción con las personas, es decir, porque hay cosas que las demás personas hacen de manera instintiva y nosotros tenemos que pensar. A veces yo llego agotada, exhausta a casa después de un día de trabajo, ¿no? Porque después de estar todo el día en la escuela, yo siento como que algo me aplasta aquí en los hombros de la carga que estoy llevando todo el día porque no puedo ser yo. Entonces, sí, mis padres, por ejemplo, siento como cuando mis padres me decían, ponte a leer porque no puedes ver la televisión, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos que tener cierto espacio para hacer lo que nos gusta hacer y para comunicarse. Entonces, comunicarse con los analistas de autismo, este ha sido uno de los periodos más críticos de mi vida. Y yo creo que la gente tiene que entenderlo para bien o para mal, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, fue un periodo muy duro para mí. Lo que me ayudó es encontrar gente que realmente se interesaba en mí. Entonces, infortunadamente, todavía continúa así. Yo exhorto a las personas a que observen a sus niños porque bueno, pues no necesariamente todo el mundo va a mostrar las cosas de la misma forma cuando se sienten deprimidos, cuando están luchando, etcétera. Siempre es difícil. Entonces tratamos de observar y exhortarlos a que sigan haciendo las cosas. Socializar puede ser diferente, por ejemplo. Si le gusta el deporte, la música o lo que sea, yo trato de decirles, bueno, cualquiera que sea esto y que se relacione con esto, bueno, pues socialicen, pero de manera cómoda. Es decir, yo voy a socializar con la gente que a mí me guste, no con todo mundo, con la gente que sea amable conmigo. No voy a ir a un lugar donde haya muchísimas personas y presentarme ante todos, porque es muy difícil. Hay ciertas cosas que los demás pueden hacer de manera intuitiva, pero bueno, a lo mejor nada más vas a salir con el 1% de todo ese grupo enorme, ¿no? Entonces, yo diría que hay algunas cosas, yo diría que la socialización se da de forma diferente. La socialización es buena, pero necesitamos encontrarla de manera no tradicional, porque, por ejemplo, no podemos hacer todo un día de tal o cual cosa. Necesitamos, bueno, pues conocer la clave, ¿no?, de nuestros hijos y dárselos a dosis pequeñitas. Muy bien, en términos de ABA, hay muchísimas diferentes opiniones que tienen las personas sobre ABA. Yo diría que mi opinión es que cualquier cosa que no se tome en consideración no va a ser buena, porque el autismo no es conductual. Sí, las cuestiones conductuales son, bueno, pues salirse de lo que estamos acostumbrados, etcétera. Haz esto o haz algo o otro. No, algunas cosas pueden ser eficaces. Por ejemplo, hay veces que las mamás, bueno, pues están dándole nalgadas a los pequeñitos todo el día. Entonces los niños están calladitos y hacen lo que les dicen. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que les vuelvan a dar nalgadas, pero esto es como esclavismo, ¿no? Entonces puede ser eficiente, pero es como esclavismo. Las cosas pueden funcionar, pero realmente lo que yo diría es que todo mundo va a estar en una forma diferente. Entonces nos van a decir, bueno, pues si tienes autismo necesitas hacer 40 horas de esto y 20 horas de tal y de tal hora. No hay receta que se adapte a todos. Todo mundo es diferente. Sí, entonces, bueno, algunas personas pueden tener un comportamiento muy natural o programas enfocados o prácticas. Es decir, los médicos, bueno, pues no quiero generalizar y juzgar a todos, pero algunos son malos actores, es decir, pero yo diría que bueno, pues yo lamento mucho haber puesto a mi hija en ABA porque
eh, mi hija todavía tiene cierta ansiedad, superó ciertas cosas, pero bueno, ahora es una persona como muy íntegra, pero este no fue un buen enfoque para ella definitivamente. Yo creo que hay otras escuelas en las que la gente empieza a hacer cosas, hay ciertas, bueno, pues por ejemplo, cosas que se pueden aprender mucho más rápidas que en ABA, simplemente para ver las cosas como un todo. Hay cosas que pueden ser muy útiles como la tecnología, como la terapia ocupacional, como algunas otras cosas, y todo a su tiempo, todo a su tiempo. Pero sí, y yo puedo, si yo pudiera regresar yo el tiempo atrás, yo no pondría a mi hija en ABA. Entonces, bueno, ¿qué estaba pasando aquí dentro que yo no lo pude ver, ¿no? Pero bueno, nuevamente yo sé que nuestros hijos son diferentes, nuestras familias son diferentes, nuestras comunidades son diferentes. Entonces, cualquier cosa que esté haciendo una persona en cualquier parte del mundo siempre debe tratar de decir, bueno, es algo que vamos a tomar en consideración o vamos a pararlos y decir simplemente porque, por ejemplo, si ven a alguien que se está golpeando así de esta forma, va a decir simplemente no, deja de hacer eso. Bueno, entonces, por ejemplo, si usted quiere que el pequeñito diga more y el niño dice bu, 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 entonces no puede decir algo. Entonces, a mí me parece muy cruel algunas prácticas que utilizan con los pequeños autistas, ¿no? Entonces, yo estoy muy, muy agradecida de poder hablar con mi hija y de que ella no haya sido tratada como un mueble, porque bueno, pues en este momento el conocimiento está muy, muy avanzado en cuanto al autismo, y entonces yo me di cuenta, ella se interesaba por esto, por esto otro, y bueno, pues yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? Porque su hermano no puede hacer tal o cual cosa, ¿no? Entonces yo sé que hay gente que dice, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué si sus hermanitos están bien, ella es autista? Entonces, bueno, yo quisiera más que nada agradecerles a nombre de mi comunidad, agradecerles a todos. Y yo sé que todos hemos tenido muchas dificultades, esto lo sé. Pero bueno, pues sí, simplemente somos tan apasionados. Yo no quiero que ningún niño pase por las cosas que yo pasé, como ser atacada, abusada, acosada, etcétera, todas las cosas por las que yo pasé, como ser manipulada. Yo bueno, deseo que mis hijos tengan lo mejor de lo mejor, y los enemigos, pues allá ellos, ¿no? Pero simplemente de alguna forma todos nosotros nos sentimos muy seguros en casa, y pero a veces no lo decimos de la forma más respetuosa o gentil posible, ¿no? Entonces, bueno, pero pues todo proviene de esta situación. Entonces, hablando de algunas de estas cosas, hay cosas muy brillantes que podemos decir. Por ejemplo, uno no puede juzgar a todos y no puede cortar a todos por la misma tijera, ¿no? Simplemente tenemos que ver algunas cosas, ¿sí? Yo tengo una vida feliz, tengo un esposo que me explica las cosas de la forma en que lo haría un traductor típico, y esto es así y esto significa tal cosa. Entonces, pero bueno, hay cosas muy, muy difíciles en la vida, pero yo no quisiera ser nadie más sino la persona que soy. Estoy muy agradecida por tener unos hijos maravillosos y muy agradecida
agradecida porque me hayan escuchado. Muchas gracias, y yo sé que como padres escuchar su perspectiva y escuchar todas estas historias de personas autistas nos permite tomar mejores decisiones y nos permite ver la imagen completa. Sí, por supuesto. Los padres, quiero decirles, no es una cuestión sencilla, ¿sí? Si alguien les está diciendo, bueno, puedes hacer esto y esto otro de manera correcta, etcétera, tienes que tratar de entender esto o tal cosa, es decir, o tú no sabes nada, etcétera. Simplemente uno puede estar demasiado cerca de la situación, ¿no? Entonces, a cualquier lugar a donde voltee, le van a decir tal o cual cosa, pero ustedes aman a sus hijos. Los niños son de ustedes, son sus hijos. Entonces, bueno, van a obtener experiencia y conocimiento y van a perder experiencia y conocimiento. Entonces, lo más importante es entender a sus niños. Bueno, a lo mejor no tenían idea de por qué el niño hacía tal o cual cosa, pero ustedes saben quiénes son sus niños, saben su nombre, saben sus intereses, saben quiénes son y los aman. Es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que esto podría significar? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo esto otro? Etcétera. Y bueno, si lo reconocemos es mucho mejor. Porque, bueno, pues no queremos ser anarquistas, ¿sí? Porque son sus hijos, entonces podemos ayudarnos unos a otros. Entonces yo como madre aprendí muchísimo acerca del autismo, incluso antes de que me diagnosticaran, pero yo no soy la voz de la experiencia de ninguna manera, porque yo he aprendido de otros, yo he aprendido de los padres y para mí ha sido maravilloso. Algunas veces las personas dicen esto es bueno o esto no es bueno, etcétera, pero bueno, cuando no me parece lo que alguien dice, simplemente me voy. Entonces yo quiero ser la mejor madre posible. Nunca voy a ser perfecta, pero continuaré intentándolo. Simplemente continuar luchando con el mundo, con lo que les gusta, con lo que no les gusta. Y para los demás, para todos los que opinan, no es asunto suyo, ¿no? En cuanto... sí, exactamente. Esto se trata de quien tiene, bueno, como decimos en español, es solo el que trae la piedrita en el zapato sabe lo que le molesta, ¿no? Entonces, lo más importante es sea usted mismo, sé tú mismo. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, gracias a usted. Aquí tenemos en el chat algunos comentarios muy lindos para ti. Muchísimas gracias a todos, gracias.